Atentos, Satoshi maníacos. Hoy el tablero cripto se sacude como nunca antes. Movimientos secretos, adquisiciones millonarias, reguladores europeos y estadounidenses jugando al ajedrez con nuestras monedas favoritas, y mientras algunos celebran, otros tiemblan. Esto no es un mercado cualquiera, es una guerra de control vs libertad, donde cada decisión puede cambiar el rumbo de Bitcoin, Ethereum y Solana. Las piezas se mueven rápido, las tormentas macro se acercan, y solo quienes entiendan la jugada podrán salir ganando. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es teoría, es acción pura, estrategia cripto. Y oportunidades que podrían desaparecer en un parpadeo. XD. Entonces, criptoguerreros, ¿estáis listos para sumergiros en la batalla que definirá el futuro de la criptoesfera? Y si no mejor, porque hoy hay metralla criptográfica candente, de los movimientos del día, vamos al lío. Hoy se mueven piezas definitivas en el tablero global de cripto, y solo los que entiendan la jugada antes de que el reloj suene saldrán ganando. Más allá del modelo de tesorería de Solana, Sol, adquisición de Rockaway X por Solmate, así que surfeadores de la blockchain, imaginen una alianza secreta entre dos titanes cripto. Rockaway X, con sus más de 2.000 millones de dólares en activos bajo gestión y un segundo fondo cerrado en 125 millones de dólares destinado mayoritariamente al ecosistema Solana. Pero lo que cambia el juego es que hoy Solmate firma un term sheet para adquirir Rockaway X. Esto fusiona tesorería, infraestructura, liquidez y gestión de activos bajo un solo techo institucional. De ahí la razón por la cual el $Sol Thesis for Wall Street deja de ser un rumor muerto, se vuelve una apuesta estratégica visible. Si Solmate consolida bien todo, Sol podría convertirse en un activo de reserva global real, no solo una altcoin. Podría significar que Sol se consolide como un rival directo de ETH en liquidez institucional, aunque no todos están de acuerdo. Algunos expertos creen que BTC seguirá siendo el rey indiscutible. ¿Tú qué opinas, Satoshi maníaco? Déjamelo en los comentarios, que quiero ver si coincidimos. XD. La UE refuerza los poderes de ESMA sobre criptoactivos y mercados de capitales. Mientras tanto, en Europa, la Comisión Europea presentó un paquete regulatorio destinado a armar un mercado de capitales verdaderamente unificado. El plan da a ESMA autoridad directa sobre plataformas de negociación, valores, depositarios y, clave, servicios de criptoactivos. Esto representa un giro regulatorio potente. Al armonizar la supervisión, se busca terminar con la fragmentación nacional que entorpecía inversiones transfronterizas. Así que, criptonautas, si creías que las reglas cripto eran un laberinto, pronto podrían simplificarse, creando al mismo tiempo un marco legal más robusto. Para inversores, más seguridad; para proyectos, mayor claridad. ¿Servirá esta medida para frenar exilios de capital hacia Estados Unidos o Asia? Atento al siguiente bloque. Algunos analistas creen que la armonización regulatoria podría retener más capital en Europa, aunque no será instantáneo. Otros dicen que Estados Unidos seguirá atrayendo inversiones por su ecosistema sólido. CFTC da luz verde al comercio spot regulado de criptomonedas en bolsas registradas de Estados Unidos. En el otro lado del Atlántico, este mismo día la CFTC marca un antes y un después. Las criptomonedas ahora pueden negociarse al contado, spot, en bolsas reguladas estadounidenses. Ese paso abre la puerta a una adopción institucional más seria. TradFi más cripto, bajo reglas claras, liquidez y custodia regulada. Para muchos, es la señal de que el cripto ya no es un territorio marginal. Pero la historia no termina aquí. En breve veremos si este mercado spot regulado desplaza exchanges offshore, o si genera nuevos flujos masivos hacia cripto. ¿Qué monedas se beneficiarán primero? ¿Bitcoin, Ethereum, Solana o algún outsider? Ya casi lo vemos. Lo más probable es que Bitcoin y Ethereum lideren la entrada de capital institucional,
pero podrían aparecer outsiders sorprendentes como Sol o LRC. Polymarket reingresa a Estados Unidos, luz verde regulatoria de la CFTC. Y hablando de cripto más regulación, Polymarket obtuvo la aprobación de la CFTC para operar nuevamente en Estados Unidos, tras haber adquirido QCX, una bolsa con licencia. Esto significa que los mercados de predicción basados en blockchain anteriormente marginados regresan legalmente. Para muchos traders, es como si despertara una bestia dormida. Así que Polymarket podría atraer un nuevo flujo de usuarios institucionales y minoristas con apetito por riesgo, especulación y yield. Esto cambia el paradigma de lo que considerábamos cripto mainstream. Si Polymarket despega de nuevo, será la semilla de una nueva ola de plataformas tipo cripto más derivados, regulación. Podría ser la chispa que encienda toda una nueva generación de plataformas reguladas en Estados Unidos, aunque todavía falta ver si los usuarios responden con fuerza. Reconfiguración del mercado cripto, incremento de regulación vs expectativa de adopción institucional. Si lo combinamos todo, adquisición institucional, Soulmate más Rockaway X, regulación fuerte en la UE, ESMA, entrada al mercado regulado de Estados Unidos. CFTC, Polymarket, Spot Trading, estamos ante un momento de inflexión estructural. Lo que parecía un mercado de especulación, cada vez más se asemeja a un mercado financiero tradicional con esteroides blockchain. Con ello, la narrativa de cripto como Wild West empieza a perder fuerza. Exceso de riesgo, incertidumbre jurídica, exchanges offshore, todo eso podría quedar atrás, o al menos relegado. Eso hará subir los precios de activo base, como Sol, ETH, BTC. O la regulación frenará la emoción especulativa, todo depende del próximo empuje macro, ojo al dato. Velas verdes o nubarrones macro. El mercado cripto reacciona, pero la macro global y la IA giran la mirada. Por lo cual, cripto hermandad del criptoespacio, aunque muchos titulares actuales impulsan optimismo, el contexto macro sigue cargado de incertidumbre, inflación, datos económicos de Estados Unidos, tensiones geopolíticas, avances de IA, todos factores que pueden castigar el rally cripto. De ahí que el rebote reciente, aunque real, tiene sabor a calma tensa. Los inversores institucionales pueden entrar con fuerza, pero cualquier dato duro externo puede golpear duro. Así que la pregunta ya no es si va a subir, sino cómo y cuándo. Si una tormenta macro llega, ¿será solo un susto pasajero o un recorte brutal? Lo sabremos pronto. Bitcoin, BTC, soporte clave, $90 estadounidenses K a 92K, el nivel donde parece consolidarse actualmente. Resistencia inmediata, zona clave, $95 K a 98K, una ruptura con buen volumen podría impulsar un nuevo tramo alcista. BTC, momento de consolidación, escenario neutral alcista mientras mantenga el soporte, con clara posibilidad de rebote, pero riesgo de corrección si cede. Ethereum, ETH, soporte relevante, $3.000 a 3.050, nivel psicológico más técnico, su pérdida podría enfriar el impulso. Resistencia a vigilar, ruptura por encima de $3.300 a 3.400 podría abrir camino hacia $3.500 más. ETH, riesgo bajista si rompe soporte, pero con fuertes posibilidades de rebote y recuperación si mantiene estructura y consigue volumen. Solana, Sol, soporte crítico, $135 a 140, nivel desde donde ha rebotado recientemente. Resistencia inmediata, o objetivo medio, $155 estadounidenses, 160 si retoma fuerza. Sol, estructura técnica débil a corto plazo, escenario lateral, indeciso, con posibilidad de rebote sólido si el mercado general acompaña. XRP, soporte clave, $2.10 a 2,15, zona de acumulación y referencia reciente. Resistencia inmediata, $2.40 a 2,50,
con volumen podría marcar un nuevo tramo alcista. XRP, escenario neutro alcista condicionando a volumen, vigilancia de soporte clave, con riesgo de caída si se debilita. Cardano, ADA, soporte actual situación, en torno de 44 centavos a 0,45, nivel bajo, revela acumulación débil. Resistencia para un rebote significativo, 60 centavos a 0,70, requiere un catalizador fuerte. ADA, estructura débil, escenario conservador a corto plazo, con posibilidad de rebote solo si aparece interés real comprador. El ánimo de riesgo global sigue siendo clave, si las decisiones macro, tasas de interés, liquidez, entorno económico, giran, puede afectar fuertemente a todo el mercado cripto. Las altcoins dependen en gran medida del desempeño de BTC y ETH. Si las ancoras pierden fuerza, muchas altcoins pueden caerse con ellas. Volatilidad elevada, movimientos agresivos hacia arriba o abajo pueden producirse con poca anticipación, ideal controlar la gestión de riesgo. Y esto, Satoshi maníacos, es solo el preludio de lo que podría ser un giro histórico para las criptomonedas: institucionalización, regulación inteligente, integración global. Como siempre digo, estamos en la primera batalla de muchas y aquí, los que conocen el terreno, sobreviven. Se avecinan movimientos curiosos, oportunidades reales. Y también riesgos. Mantente alerta, mantente preparado, investiga, decide con cabeza fría. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campana, porque en Satoshi Manía Cripto te llevamos directo al frente de la batalla cripto, con análisis, estrategias y noticias que otros medios ni tocan. Y recuerda, en este tablero, cada pieza cuenta. Cada movimiento puede definir tu futuro cripto. No te quedes atrás, XD.